Me enamoré de él sabiendo que nunca podríamos estar juntos. Este fue un amor que nació en el silencio, creció entre las sombras y las miradas, y ya les contaré lo que pasó después. Para empezar, les diré que nunca quise enamorarme, y mucho menos de él, pero a veces el corazón hace lo que quiere, incluso cuando todo el mundo grita que está mal. Lo conocí una tarde cualquiera. Estaba lloviendo y yo acababa de llegar a casa empapada y cargando unas bolsas del mercado. Él apareció como salido de una película, ofreciéndome ayuda con una sonrisa tímida. Tenía los ojos tristes, de esos que dicen más que 1000 palabras, y sin querer me hizo reír. A partir de allí empezamos a coincidir en el ascensor, en la tienda de la esquina, en la portería, siempre con esa educación silenciosa y esa mirada que parecía buscar algo, aunque jamás se atrevía a decirlo. Yo sabía que él no era libre, sabía que tenía una pareja, una familia, una vida hecha, algo que nos ponía en igual de condición, porque yo también tenía una familia. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Una conversación casual se convirtió en una charla de media hora. Un saludo tímido se convirtió en una mirada larga y un roce accidental fue electricidad para ambos. Yo empecé a escribirle cartas a escondidas, cartas que nunca le di, cartas donde le decía todo lo que me callaba, como que me gustaba cómo se reía, que adoraba verlo caminar por el pasillo, que cada vez que escuchaba su voz al otro lado del muro, mi corazón se aceleraba sin control, que me enamoré sabiendo que no podía tenerlo. Con el tiempo empecé a conocer sus rutinas. Sabía que salía a las 6:30 de la mañana y que volvía casi siempre con los hombros cansados y que los viernes llegaba más tarde, como si buscara evitar su propia casa. Yo lo miraba desde mi ventana. Él nunca lo supo, o eso quiero pensar. Una noche hubo un apagón en el edificio. Yo estaba sola y justo cuando iba a encender una vela, tocaron a mi puerta. Pensé que era mi esposo, pero era él. ¿Tienes una linterna?, me preguntó con esa voz suave que yo conocía tan bien. Le dije que sí, pero no la busqué de inmediato y más bien lo invité a pasar. Solo unos minutos, solo mientras encontraba la linterna. Eso me dije. Nos sentamos en la sala, iluminados apenas por una vela que temblaba. Hablamos de cosas simples, del clima, del ruido de la ciudad, de películas antiguas, pero en el fondo había algo más, una tensión invisible, un silencio que decía lo que ninguno se atrevía a poner en palabras. En un momento nuestras manos se rozaron, sin intención, sin plan, y de pronto el mundo se detuvo. Yo lo miré, él también me miró, y por primera vez supe que no estaba sola en lo que estaba sintiendo. No deberíamos, murmuró retirando lentamente su mano, y yo solo asentí. Lo sé. Esa fue la noche más emocionante desde hacía mucho tiempo en mi vida. Él se fue con la linterna y también con un pedazo de mi vida. Un momento después de él haberse ido, llegó mi esposo. Éramos dos personas atrapadas en la rutina de una vida
que parecía perfecta, correcta ante los demás. Pero al mismo tiempo éramos dos almas que se encontraban cada vez que nadie los miraba. Un día la tormenta nos sorprendió en el mismo lugar de siempre, ese viejo almacén donde ambos trabajamos de vez en cuando. Era tarde, no había nadie más. La lluvia golpeaba la ventana como un grito ahogado. Estábamos solos, demasiado cerca, demasiado conscientes de lo que debíamos sentir. Y entonces ocurrió. Fue más que un beso, un roce. Estábamos allí, tan cerca. Un instante de caricias, sus manos temblando mientras las mías se negaban a alejarse. Continuábamos mirándonos fijamente como si supiéramos que no habría vuelta atrás si dábamos un paso más. Como si el mundo por fin se hubiese detenido. Nunca pensé que un simple cruce de miradas pudiera hacerme sentir tanto y hacer tanto. Pero sabíamos que esto que había empezado era imposible, pues ambos teníamos compromisos de años, una vida hecha. Él tenía hijos, pero también teníamos silencios, teníamos vacíos que no sabíamos llenar, que no habíamos podido llenar hasta que nos encontramos. Pero parecía que estaba tarde para los dos. Los días pasaban y él no salía de mi mente. Siempre estaba allí, incrustado, grabado como un sello. Y por más que quisimos alejarnos, el destino se encargaba de unirnos más y más. Comencé a esperarlo a cada momento, a notar el perfume que dejaba al pasar y a buscar cualquier excusa para coincidir con él. Y así pasaron los meses, con saludos que se alargaban demasiado, con cafés compartidos que sabían a confesión. Ambos sabíamos que algo estaba creciendo y a este punto ya no hacíamos nada para frenarlo. Fue una noche de una salida grupal, un cumpleaños del trabajo. Demasiadas risas, demasiado vino, demasiado cerca. Cuando todos se fueron, él me ofreció llevarme. Acepté, aunque sabía que no debía. En el camino no hablamos mucho, pero nuestras manos se rozaron sobre la palanca de cambios y no las separamos. Llegamos a mi casa, pero no quise bajar y él no me lo pidió. Esa noche terminamos en algún lugar a las afueras de la ciudad. Nos miramos con nervios, con deseo, con culpa y con una necesidad que ya no podíamos disfrazar. Nadie nos vio, solo nosotros éramos testigos de tanto. Y eso era suficiente para desnudar todo lo que veníamos ocultando. No fue solo piel, fue miedo, fue ternura, fue un abrazo largo después de tanto aguantar. Nos prometimos que sería solo una vez, solo esa vez, y que al salir de ese lugar no volveríamos a mencionarlo jamás. Pero esa fue una promesa que no pudimos cumplir y volvimos a vernos en reuniones, en pasillos, en cafés silenciosos y a solas en ese mismo lugar donde sentimos tocar un día el cielo. Él no dejó a su esposa y yo tampoco cambié mi vida. Nadie sospecha lo que vivimos. Nadie conoce nuestra historia,
Pero de vez en cuando la necesidad es más fuerte que la razón, nos buscamos, nos encontramos en silencio, nos tomamos el alma y el cuerpo, como si el mundo dejara de importar, al menos por unas horas. No hablamos del futuro, no hacemos planes ni promesas, solo nos amamos en secreto, como dos almas que no pueden soltar, aunque sepan que no deben. Es un amor callado, intenso y prohibido, un secreto que guardaremos hasta que dure.